Hola a todos, bienvenidos a la cocina de Yo Misma y mis cosas. Para los que no me conocéis, me llamo Mar. Hoy voy a hacer una receta, tres recetas en una, con unos mismos ingredientes para que veáis las tres formas y las tres terminaciones diferentes de tres bizcochos. Ingredientes: 16 gramos de polvo de hornear, son 2 cucharadas soperas a ras, 3 huevos de tamaño L, un yogur natural sin azúcar, son 125 gramos, una medida de yogur de aceite de girasol o aceite de oliva suave, 3 medidas de yogur de harina de trigo común, 2 medidas de yogur de azúcar, una cucharada sopera de aroma de vainilla y una cucharadita a ras de sal, son 2 gramos. Lo primero será poner el horno a precalentar a 200 grados. Vamos a vaciar el yogur y vamos a poner en un recipiente los 3 huevos junto con las 2 medidas de azúcar. Vamos a batir con las varillas de la batidora o con unas varillas manuales hasta doblar el volumen de lo que es el huevo con el azúcar, hasta crear como una crema amarillita clara. Voy a dar manualmente primero para que el azúcar no nos vuele por todos lados y ya batimos. Llegados a ese momento que ya tenemos la cremita amarillita, vamos a añadir una medida de yogur de aceite vegetal. Yo voy a poner aceite de girasol o aceite de oliva suave y vamos a batir con las varillas en la potencia mínima y vamos a ir integrando el aceite. Añadimos también el yogur. Añadimos la esencia de vainilla. Batimos un poquito. Añadimos 3 medidas de yogur de harina de trigo común. Añadimos junto a la harina los polvos de hornear, las 2 cucharadas soperas a ras de polvo de hornear. Y vamos a tamizarlo todo junto. Vamos a mezclar con movimientos de abajo hacia arriba, movimientos suaves, hasta que no nos queden grumos. Una vez que lo tenemos un poquito mezclado la harina junto con los polvos de hornear, añadimos la cucharadita de sal, una cucharadita de las de café a ras. Voy a batir con las varillas de la batidora en la potencia mínima unos 5 segundos. Batimos muy poquito, pero nos aseguramos de no tener grumos. Engrasamos el recipiente generosamente con mantequilla y un poco de harina espolvoreada, ¿veis? Y después hacéis unos pequeños toques para quitar la harina que nos sobre. Pero ¿veis? Está generosamente engrasado para que después lo podamos desmoldar fácilmente. El molde que voy a utilizar mide 20 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alto. Muy importante cuando vayamos a meter el bizcocho en el horno que esté a la temperatura que hemos programado, por lo cual debe de estar el horno encendido unos 5 a 10 minutos antes de meter el bizcocho para que la temperatura ya sea estable. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta para que nos salga un bizcocho bien horneado y bien esponjoso. Aproximadamente la altura que ha cogido el bizcocho, lo que es la masa, son 2 dedos de alto. Introducimos en el horno, colocamos lo que es el recipiente en la segunda línea del horno y vamos a hornear a 180 grados con calor arriba y abajo. Vamos a sacar del horno el primer bizcocho, que ha estado 49 minutos. A los 40 minutos le he puesto un papel de aluminio por encima para que no se tostara demasiado por encima y se nos hiciera bien por dentro, al ser un poquito más grueso. Aquí tenemos el bizcocho y lo vamos a desmoldar. Dejamos enfriar sobre una rejilla. Ya he preparado la masa de un segundo bizcocho. Voy a utilizar en esta ocasión este tipo de molde, el desmontable. Le voy a poner papel de horno, en vez de engrasar, papel de horno. El molde mide 24 de diámetro, 24 centímetros y 6 centímetros de alto. La masa del bizcocho es exactamente igual que la primera que hemos puesto en el otro recipiente. Ambos recipientes son de metal. En altura la masa
llega como un dedo y medio de altura. El otro en altura nos llegaba a unos 4 centímetros lo que es la masa y en este nos llega unos 3 centímetros en este recipiente. Hemos perdido 1 centímetro de altura en masa. Introducimos el bizcocho también en la segunda línea del horno y vamos a hornear igual, a 180 grados con calor arriba y abajo. Una vez pinchamos y sale limpio, ya lo sacamos. Ha estado 35 minutos en el horno este. Al tener menos grosor ha tardado menos tiempo. Y vamos a desmoldar. Y colocamos sobre una rejilla. Dejamos enfriar sobre una rejilla. En la tercera versión que os voy a hacer de bizcocho vamos a montar las claras. Vamos a separar las 3 yemas de las 3 claras. Y vamos a montar las claras. Ya tenemos las claras montadas. Una buena forma de saberlo es que ponemos boca abajo el recipiente y no se nos mueve. Vamos a añadir el yogur. Añadimos la medida de aceite a la misma vez que vamos batiendo. Añadimos la esencia de vainilla. Añadimos las 3 medidas de harina, las 3 medidas de yogur de harina, junto con los polvos de hornear. Y vamos a mezclarlo. Tamizamos primero y ahora mezclamos. Mezclamos igual, de abajo hacia arriba. Añadimos la sal y seguimos mezclando. Movimientos suaves y envolventes. En este recipiente yo voy a engrasar, no le voy a poner papel de hornear, engrasamos bien, de mantequilla y un poco de harina. Y ahora voy a verterlo. Y ahora vamos a echarlo en el recipiente. Como el horno ya lo teníamos precalentado a 200 grados con los otros bizcochos, no hemos tenido que precalentar, así que ya está la temperatura adecuada. Colocamos el recipiente en la segunda línea del horno y en esta ocasión voy a hornear a 180 grados con la función de arriba y abajo, pero también con la función de ventilador. Si no tenéis ventilador, pues simplemente lo dejáis con función arriba y abajo. Y aquí tenemos el último, ha estado 43 minutos en el horno. A los 30 minutos le puse un papel de aluminio por encima para que no se nos dorara más tiempo, porque ya tenía el color perfecto. Voy a dar unos pequeños toques para que se despeguen de las paredes. Y ya vamos a desmoldar. Y aquí ya tenemos los 3 bizcochos. Claras montadas. Bizcocho en recipiente metálico sin papel de hornear en recipiente alto. En recipiente desmontable con papel de hornear. Voy a empezar cortando el bizcocho que hemos montado en las claras. Ahora el bizcocho en recipiente desmontable con papel de hornear. Y ahora el bizcocho en recipiente metálico alto. Bueno, aquí tenéis los 3 cortes. ¿Veis? Este es un poquito más fino, más grueso, más alto. Y este es casi igual de alto, pero a mi punto de vista un poquito más seco, el que se montan las claras. Mirad, al poner un recipiente más alto, como habéis visto que en altura nos quedaba 1 centímetro más alto, ¿veis? Que os quedaría el bizcocho más alto, pero porque le habéis dado más grosor a lo que le ocupa la masa. Ya sabéis que tenéis que utilizar un molde
más estrecho para que la masa quede más alta. Al quedar la masa más alta os quedará mucho más esponjoso y mucho más alto. La diferencia también que hay entre el recipiente desmontable, que es este, es como veis, hemos utilizado papel de hornear, no nos queda liso y aquí nos queda como la corteza un poco más crujiente. En el recipiente metálico alto. De sabor son prácticamente iguales, además quedan los dos muy jugosos, no es nada secos y quedan muy ricos. De sabor son exactamente iguales, al igual que de textura. La diferencia, como os he dicho, es la altura. Ahora os voy a enseñar el de las claras. La diferencia que hay en altura son prácticamente iguales, pero veis, en el que hemos batido las claras queda como más seco. En el que batimos los huevos juntos queda más jugosito. La corteza queda más crujiente, pero tenéis que tener cuidado a la hora de hornear porque se dora antes. Pues al ser más seco se nos va a dorar antes el bizcocho. De textura queda igual de esponjoso, pero lo que es un poquito más, la miga un poco más seca. ¿Veis? Queda más sequito y queda mucho más jugoso. A mí, si me preguntáis cuál de todos me gusta más, evidentemente me quedo con este, con el del molde metálico alto, con el que engrasamos. Este queda igual, solamente que si utilizáramos un molde más pequeño nos quedaría exactamente igual que este. Y si engrasáramos en vez de utilizar papel de hornear, nos quedaría esto igual. Bueno, ¿qué os ha parecido? Me he llevado toda la mañana preparando los bizcochos para que vierais las diferencias con una misma receta, con unos mismos ingredientes, cambiándole a lo mejor lo que es el recipiente o cambiando la forma de batir los huevos, cómo nos salen de una forma u de otra, cómo nos salen algunos con la corteza más crujiente, otros más secos, otros más jugosos, unos más altos, unos más bajitos, para que veáis las diferencias. Yo os he anotado todas las diferencias de uno y otro para que así podáis elegir, porque la receta que he elegido de bizcocho es la receta común, la receta del bizcocho de yogur, que esa la sabemos hacer casi todo el mundo, uno de los primeros bizcochos que hacemos, para que veáis que haciéndola de tres maneras diferentes sale la textura, sale lo que es la jugosidad, sale lo que es la esponjosidad totalmente diferente una a la otra, según el recipiente, según en la forma de batir, según si utilizamos engrasado o utilizamos papel de hornear, para que veáis esos simples detalles y vosotros mismos elijáis la mejor forma, según también los recipientes que tengamos en casa, evidentemente, pero yo he hecho este mismo bizcocho de tres formas diferentes para que veáis cómo quedan y no os quedéis con la duda de ¿y si lo hubiera hecho así o si lo hubiera hecho de otra manera? Espero que este vídeo os haya gustado y que os haya sacado de alguna dudilla que pudierais tener y que seguís teniendo dudas. Dejadme las sugerencias que queráis en los comentarios para yo seguir investigando en este mundo de los bizcochos y espero que os haya servido esta riquísima receta. Yo en casa tengo bizcochos para todo el vecindario, así que yo me voy a despedir, os mando millones de besos y nos vemos en la próxima. ¡Chao!